presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Me hablaron de separar iglesia y Estado. Dije, vale, olvidémoslo por ahora. Los fundadores nunca pretendieron que iglesia y Estado estuvieran totalmente aislados. El 87% del Congreso se identifica como cristiano. Tenemos que devolver la religión. Tenemos que traerla de vuelta con mucha más fuerza. La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, invitó a un pastor autodenominado nacionalista cristiano a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. En 2025, se vendieron más copias de la Santa Biblia en los Estados Unidos que en cualquier otro momento de los últimos 100 años. En este día, la Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Padre Dios, te damos la gloria y el honor. Gracias Dios por el presidente Trump. Pero para tener una gran nación tienes que tener religión, lo creo firmemente. Somos testigos de ataques sin precedentes a la separación entre la Iglesia y el Estado en este país. Pero un caso en Oklahoma podría pronto difuminar esa separación. Se está desdibujando la línea entre la separación de la Iglesia y el Estado. Hemos pasado del nacionalismo cristiano a una forma de supremacía cristiana que dice: a menos que te alinees con este tipo de religión y con la interpretación de la religión de este gobierno, entonces no eres un verdadero estadounidense ni una verdadera persona de fe. Lo que antes era una ideología marginal, el nacionalismo cristiano ahora está llegando a los centros de poder de la nación. Cristianos, salgan y voten solo esta vez. Ya no tendrán que hacerlo más. ¿Va EU hacia una teocracia? El país necesita volver al Señor. Es un gran honor traer de vuelta a Jesús, sí, a esta nación, porque Estados Unidos necesita a Jesús. Así que, señor presidente, recomendación número 1, instruya al Departamento de Justicia para que emita una guía que aclare el entendimiento correcto de la cláusula de establecimiento y la separación entre la Iglesia y el Estado. Así que considere la importancia de esto. Una vez más, la separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y de ahora en adelante, si alguien te dice eso y está en un cargo público o sirve en alguna agencia en cualquier capacidad oficial, tiene que señalar exactamente en qué parte has violado la Constitución, porque no lo has hecho. Y desde hoy en adelante, esa frase no debería tener ningún poder sobre personas de todas las creencias nunca más en Estados Unidos. La Iglesia se supone que debe dirigir al gobierno. El gobierno no se supone que deba dirigir a la Iglesia. Así no lo quisieron nuestros padres fundadores, y estoy cansado de esa basura de la separación entre Iglesia y Estado que no está en la Constitución. Estaba en una maldita carta y no significa nada de lo que dicen que significa. De este evento. Se trata de la historia y la fundación de nuestra nación, que fue construida sobre valores cristianos. Esto realmente es una verdadera rededicación del país a Dios en un momento en el que, ya sabes, la religión y Dios han sido desvalorizados. Y por eso es que estás empezando a ver este avivamiento. La gente se pregunta, ¿o debe haber algo más que esto? No soy un accidente. Y están buscando a un creador. Esto es solo un paso más en la larga tradición religiosa de líderes cristianos en Estados Unidos, rededicando esta nación a Jesucristo y a Dios. Un nuevo informe de una comisión de la administración Trump sugiere reemplazar la idea de separar la Iglesia y el Estado en el gobierno. Este informe provino de la Comisión de Libertad Religiosa que fue creada por el presidente Trump. El informe de 224 páginas pide que la religión y la expresión religiosa tengan un papel más fuerte en las escuelas gubernamentales y en el espacio público. Necesitamos adoptar un preámbulo distintivamente cristiano para la Constitución. Yo propondría el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es algo con lo que todo cristiano puede estar de acuerdo, ya seas presbiteriano, bautista, episcopal, lo que sea. Así que adoptemos un preámbulo claramente, cristiano, y luego todos los 10 mandamientos deben ser legislados.
Dicen que hay separación entre iglesia y Estado, lo has oído, pero eso no está en la Constitución. Separar iglesia y Estado es la gran mentira de Estados Unidos. Sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cierto es que la Constitución no menciona nada al respecto. ¿De dónde viene esa frase? Si citan la Constitución, di, puedes leerla, porque no la encontrarán. No está en ninguna parte. Como si estuviera en la Constitución o algo así, pero no lo está. La separación Iglesia-Estado no está en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. Si el nacionalismo cristiano significa que quiero que los principios de la ley natural, que son consistentes con la Biblia, se conviertan en ley, entonces apúntame. Siempre escuchas a la gente decir, no se puede legislar la moralidad. En realidad, eso es lo único que se puede legislar. La única pregunta es, ¿la moralidad de quién? Y no quiero legislar mi moralidad. No quiero legislar tu moralidad. Quiero legislar la moralidad. Dios quiere estar involucrado en los asuntos del gobierno. Muchos cristianos no quieren involucrarse con el gobierno. Pero hay conversaciones importantes que se están teniendo en mesas en las que ustedes necesitan estar sentados. Es hora de que la iglesia alce la voz. La iglesia ha cedido demasiada autoridad al gobierno. No deberíamos estar recibiendo órdenes, del gobierno. El gobierno necesita mirar a la iglesia y decir, ¿cómo hacemos esto de manera efectiva? Mi Biblia dice que la iglesia del Dios viviente es una institución contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y la Biblia dice que la tomarán por la fuerza. Eso es lo que dice la Biblia. La idolatría es la cabeza, la fuente principal del río. No puedes tener un pueblo idólatra y de alguna manera tener un pueblo moral. En 1850, cuando las decisiones de la Corte Suprema respaldaban las condenas por blasfemia. Correcto, ¿verdad? Lo que propongo es que volvamos a eso. Que temen que tengamos otra, guerra civil. ¿Y sabes qué? Yo no quiero una guerra civil. No conozco a nadie que la quiera. Pero ¿valdría la pena para devolver a esta nación al buen camino? Creo que sí lo valdría. El mes pasado, un domingo por la mañana, el National Mall en Washington se transformó en un lugar de culto, con bandas de rock cristiano entonando aleluyas. En este 250 año de la independencia estadounidense, por la presente rededicamos a los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Y la moralidad y la religión que formaron la conciencia estadounidense eran decididamente cristianas, fundadas sobre los principios y la divinidad de Jesucristo. El 60% de los estadounidenses dijo que cree que los fundadores originalmente tenían la intención de que Estados Unidos fuera una nación cristiana. La línea que no se debe cruzar. Así es. Una vez más, me complace muchísimo comunicarles el siguiente mensaje que considero relevante debido a la velocidad como están sucediendo las cosas en el mundo de hoy. Este mensaje es apremiante, distinguido oyente, por la relación que tiene con las advertencias dadas en la profecía bíblica para nuestro tiempo. Y el mismo tiene que ver con las últimas declaraciones del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto tiene que ver con la unión de la Iglesia con el Estado. Así como lo escuchan. La unión de la Iglesia con el Estado no comienza necesariamente con una persecución abierta, no. Muchas veces empieza con un lenguaje solapado, aparentemente piadoso, con llamados a restaurar la moral de una nación, con discursos sobre la necesidad de volver a Dios y con la idea de que el poder civil puede servir como instrumento para fortalecer la religión. Pero la Biblia, la palabra de Dios, establece una diferencia clara entre la autoridad civil y la autoridad espiritual. El Estado tiene una función legítima, claro que sí. El Estado tiene que proteger el orden, castigar el mal civil, preservar la justicia y garantizar la convivencia y la paz. Eso es sine qua non. Pero también la Iglesia tiene otra función, que es predicar la verdad, llamar al arrepentimiento, formar discípulos y preparar un pueblo para el regreso de Cristo y su próximo reino en el universo. Entonces,
Cristo pronunció una de las declaraciones más importantes para comprender la relación entre la fe y el poder civil. Él dijo en Lucas capítulo 20, 25, está registrado, dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo se come esto, señores? Pues miren, en esta frase breve se establece una verdad profunda. Y es que hay una esfera que pertenece a César, es decir, al gobierno civil. El Estado puede regular asuntos de orden público, como hemos dicho, de justicia, de seguridad, de impuestos, de propiedad y de convivencia social. Pero hay otra esfera que pertenece exclusivamente a Dios. Y es la conciencia, la adoración, la fe, la obediencia espiritual y la lealtad final del ser humano a los preceptos que están establecidos en su santa palabra. Palabra de Dios. Entonces, cuando César reclama lo que pertenece a Dios, nace la persecución. Y cuando la iglesia busca a César para imponer lo que debería predicar por la palabra, comienza la apostasía. La unión iglesia y Estado no siempre empieza con una ley religiosa abierta. Muchas veces comienza de forma más sutil. Comienza cuando en medio de crisis morales, sociales o nacionales, se presenta la religión como herramienta de restauración pública y al poder civil como el medio para fortalecerla. Eso es una artimaña. Comienza cuando se dice que la nación necesita volver a Dios. Me parece que como que hemos escuchado eso estos últimos 2 años, pero fuertemente, ¿verdad? Pero ese retorno se intenta producir desde estructuras gubernamentales. Esa es la diferencia de lo que está anunciado en la Escritura. Comienza cuando la libertad religiosa deja de significar protección de la conciencia y empieza a convertirse en privilegio de una religión dominante, así como lo escuchan, de una religión dominante. Entonces, el peligro no está en que una persona ore, no, el peligro no está en que un creyente participe en la vida pública, tampoco. El peligro no está en que una nación permita la expresión religiosa, eso es importante. El peligro aparece es cuando el Estado comienza a promover, a favorecer o a imponer prácticas religiosas y cuando las iglesias buscan el poder civil para sostener sus instituciones. Ese es lo más peligroso, señores. Miren, la fe verdadera no necesita ser impuesta. La verdad de Dios no depende de decretos humanos. La obediencia que agrada al cielo no nace de la presión legal, sino de un corazón transformado. Es un patrón que se repite en la Biblia esto que está pasando. La Biblia muestra que la persecución religiosa suele aparecer cuando se unen 3 elementos, que es la autoridad civil, el interés religioso y la presión sobre la conciencia. Recordemos, Daniel capítulo 3, Nabucodonosor, el rey, levantó una imagen y ordenó que todos se postraran ante ella. La adoración fue impuesta por decreto y la desobediencia fue castigada con muerte. Allí aparece una miniatura del conflicto final. Imagen, adoración obligatoria, poder civil, amenaza y un pequeño grupo fiel que no se arrodilla. ¿Y qué pasa con ese grupo fiel que no se arrodilla? Ya lo vamos a ver. También tenemos ahí el ejemplo en Daniel capítulo 6. La prueba fue ahí diferente. No se ordenó adorar una imagen, sino que se prohibió orar al Dios verdadero. La ley parecía política, pero su efecto era espiritual. El profeta Daniel no fue condenado por corrupción, ni por rebelión o violencia. Fue condenado por orar. Y allí aprendemos que una ley civil puede convertirse en un instrumento de persecución cuando prohíbe obedecer a Dios. Otro ejemplo, el de Esther.
Amán, el rey Amán, acusó al pueblo de Dios diciendo que sus leyes eran diferentes. Esa diferencia fue presentada como una amenaza para el reino. El resultado fue un decreto de muerte. Esto muestra, pues, cómo una minoría fiel puede ser señalada, acusada y puesta bajo peligro legal cuando su obediencia a Dios contradice los intereses del sistema dominante. Y lo más emblemático lo vimos en la crucifixión de Cristo. La religión apóstata buscó al poder civil para destruir al Hijo de Dios. Y eso lo sabe el mundo entero. Los líderes religiosos no podían ejecutar a Jesús por sí mismos. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo llevaron a Pilato. Era la autoridad civil ante el tribunal romano, pues cambiaron la acusación religiosa por una acusación política. Presentaron a Cristo como una amenaza para César. Finalmente, ¿qué declararon? No tenemos más rey que César. Eso está registrado en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 15. Y esa frase revela la tragedia de una religión que para rechazar la verdad por conveniencia se entrega al poder político. Ese es un ejemplo que se repite y se repite. En la iglesia primitiva, los apóstoles fueron presionados para dejar de predicar en el nombre de Jesús. Vaya al libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿cómo respondieron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29 lo registra. Ahora, ese principio debe permanecer intacto, vivo en el corazón del pueblo de Dios hasta el fin. Eso es la realidad. Ahora, veamos el clima profético de lo que anuncia Apocalipsis 13. Miren, Apocalipsis 13 reúne y amplía todos esos patrones. Allí aparece una primera bestia, que es un poder religioso político, que blasfema, persigue y recibe adoración. Luego aparece otra bestia, una segunda, que es una sombra. Dice que esta segunda tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como el dragón. Esta segunda bestia promueve la autoridad de la primera, ¿no? Del poder político religioso. Ordena hacer una imagen de la bestia, impone adoración y aplica sanciones contra quienes no se sometan. Eso es lo que expresa Apocalipsis 13. Y el centro de este texto, de este capítulo, es la adoración. No es simplemente un capítulo sobre política internacional. Es una profecía sobre la crisis final de la conciencia humana. Entonces preguntamos, ¿adorará el mundo al Creador o a la bestia? ¿Aceptará la autoridad de Dios o la autoridad humana? ¿Guardará los mandamientos divinos o se someterá a decretos religiosos impuestos por el poder civil? Señores, Apocalipsis 14 presenta la respuesta de Dios. Sí, a través del mensaje del primer ángel, llama a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso es Apocalipsis 14:7. Y ese lenguaje nos lleva directamente al cuarto mandamiento de la ley genuina de Dios, donde el Señor se identifica como el creador y señala, pues, a través de ese mandamiento, es al séptimo día como reposo santo. Eso está en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Entonces, consecuentemente a este mensaje de los tres ángeles, el tercer ángel advierte contra la bestia, hace una advertencia. Hace una advertencia contra esta bestia, contra su imagen y su marca, porque habla de una marca. Y luego identifica, al final del mensaje, identifica cuál es su pueblo fiel. Y él dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así como lo oyeron, distinguidos oyentes, este será el punto decisivo. La crisis final no será simplemente entre creyentes y no creyentes.
será entre adoración verdadera y adoración falsa. Entre la ley de Dios y la tradición humana, entre el sello del Dios vivo y la marca de la bestia, entre la fe de Jesús y la obediencia forzada a un sistema apóstata. En esto se centrará esta situación. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es la imagen de la bestia de la que habla Apocalipsis 13? Pues miren, la imagen de la bestia se forma cuando se reproduce el principio del poder papal, ¿verdad?, que es la religión apoyada por el Estado para imponer sus decretos. La primera bestia, allá señalada en Apocalipsis 13, siempre usó el poder civil para sostener su autoridad y perseguir a los disidentes. La imagen, pues, que habla este texto, se formará cuando el protestantismo apóstata, que está diciendo que es cristiano pero que no está alineado con la verdad absoluta, busque el apoyo del poder civil para imponer observancias religiosas. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Ese es el punto central de la unión iglesia y Estado en el tiempo final, los tiempos que hoy vivimos. No se trata solo de que haya religión en la sociedad. Se trata de que la religión obtenga poder legal para obligar la conciencia. La profecía nos indica que Estados Unidos, representado por esta segunda bestia de Apocalipsis 13, porque la primera es el papado romano y su curia, ¿ok? Y esta segunda bestia lo representa el poder que ejerce el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que jugará un papel central en este asunto. Estados Unidos inicialmente nace con principios de libertad civil y religiosa, pero sabemos que, según la profecía, va a llegar a hablar como dragón. Esto significa que abandonará sus principios originales y usará métodos coercitivos. Cuando usted, como gobierno, no respeta de los Estados Unidos el derecho de elección libre, derecho libre de conciencia, porque se adhiere a una posición específica, usted inicialmente, los Estados Unidos están violando la primera enmienda de su constitución. Entonces, ¿cómo lo hacen? Que el gobierno como tal, el ejecutivo, bueno, necesitan el empuje del protestantismo apóstata, que al abandonar la autoridad suprema de las escrituras, se acercarán a Roma papal, y buscarán influencia política. El papado, cuya herida mortal sería sanada, recuperará prestigio mundial. ¿Por qué dice que será sanada? Porque viene de una herida que se le propinó en 1798 a través de un decreto que se dio con Francia, y perdió su hegemonía política. Y hasta el día de hoy no la ha recuperado, pero está a punto de recuperarla. Por eso es que se hace una imagen de esa bestia a través del gobierno de los Estados Unidos, porque ella no tiene el poder para ejercer esa medida, pero los Estados Unidos sí la tiene. Entonces el espiritismo, pues, mediante engaños y señales, contribuirá a unir a los poderes en la tierra. Esta triple unión preparará el escenario para la crisis final. Así que, apreciados, no se trata de atacar personas. No, aquí yo no vengo a eso. Es importante aclarar algo desde el principio. Este mensaje no va dirigido para atacar individuos, personalidad alguna. La profecía bíblica identifica sistemas, no condena automáticamente a cada persona que vive dentro de ellos. Dios tiene hijos sinceros en muchas iglesias, comunidades y naciones. Muchos aman a Dios de acuerdo con la luz que han recibido. El llamado profético no es al odio, no, sino al discernimiento. No es a la burla, sino a la fidelidad. No es a despreciar a otros creyentes, no, sino a proclamar con amor lo que dice Apocalipsis 18. Salgan de ella, pueblo mío. Es una advertencia que Dios viene dando. Ya
deshojó la margarita en todos los capítulos anteriores de Apocalipsis, y entonces en Apocalipsis 18:4 le está diciendo a todos los que ya se le dio la advertencia, salgan de ese sistema por lo menos. Lo está diciendo. Entonces el mensaje final debe ser claro, pero también cristiano. Debe advertir, pero también debe rescatar. Debe desenmascarar el error, como lo estamos haciendo, pero con lágrimas por las almas, por un peso por esas almas. Cristo nunca sacrificó la verdad para agradar a las multitudes, a nadie, pero tampoco habló con un espíritu de odio. Su firmeza estaba unida a su verdad y a su amor. Entonces, la verdadera libertad religiosa no consiste en que el Estado promueva una religión. Consiste en que el Estado no obligue a nadie a violar su conciencia. En eso es que debe consistir. La libertad religiosa protege al creyente, al disidente, al minoritario y aún al que piensa diferente. ¿Sí? Y esa libertad no significa relativismo doctrinal. Significa que la verdad debe ser aceptada por convicción, no impuesta por la fuerza. El Estado puede proteger derechos civiles, pero no puede producir conversión. Puede castigar delitos, pero no puede crear santidad. Puede regular asuntos temporales, pero no puede gobernar la adoración. Entonces, cuando la Iglesia busca al Estado para imponer la religión, revela que ha perdido confianza en el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Y cuando el Estado acepta ese papel, abandona su función legítima y entra en terreno sagrado. Entonces, señores, con todo esto, ¿cuál es el propósito central de este mensaje? Pues miren, este mensaje que hoy les traigo a ustedes con mucho amor, con mucho cariño y responsabilidad, tiene 4 propósitos principales. El primero es que usted debe saber que Dios distingue entre la autoridad civil y la autoridad espiritual. Está atento. Segundo, históricamente la unión de religión y poder civil ha producido persecución a lo largo de la historia bíblica y cristiana. Esto está advertido. Tercero, que el libro de Apocalipsis en su capítulo 13 anuncia la repetición mundial de ese patrón en el tiempo final, que es el que estamos viviendo. Y cuarto, hacer un llamado al pueblo de Dios a prepararse espiritualmente, no con temor, sino con fidelidad, con oración, con estudio bíblico y obediencia irrestricta a los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos nos salvan, pero si usted no los guarda, se pierde. Porque el Señor le preguntaron, ¿qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quieres ganar la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. Entonces son sine qua non. No salvan, el que salva es Jesucristo, es verdad, pero en desobediencia nadie se salva, Señor. Entonces la crisis final no será enfrentada con argumentos solamente, será enfrentada con carácter. No bastará con conocer la profecía, será necesario tener la fe de Jesús. No bastará con identificar a esa bestia, será necesario seguir al Cordero donde quiera que vaya, como lo dijo en la Escritura. Entonces, en tal sentido, mi llamado final es que estamos viviendo en un tiempo en que las líneas entre la religión y el poder civil vuelven a discutirse con fuerza. En medio de crisis morales y sociales, muchos buscan soluciones espirituales mediante estructuras políticas. Pero la Biblia advierte que cuando la religión se apoya en el brazo del Estado, la conciencia queda en peligro. El pueblo de Dios debe discernir el proceso antes de que llegue el decreto de esta ley dominical espuria. No debe esperar a que la imposición final sea evidente para empezar a prepararse. Recuerde, Daniel oraba antes de que lo lanzaran al foso donde estaban los leones. Los 3 hebreos eran fieles antes de que fueran lanzados al horno de fuego. Esther tenía una relación de compromiso antes de enfrentar al rey. Los apóstoles habían recibido el Espíritu antes de que se le persiguiera. Y el remanente final debe prepararse antes de la crisis final. Entonces la iglesia
no debe pedir al Estado que haga su obra. No, la misión de la iglesia es predicar el evangelio, lo dijo el Señor en su gran comisión. Vayan todos al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicarlo a toda criatura. Eso está en Marcos 16:15, en Mateo 28. Cristo no dijo, id al Estado para que imponga vuestra fe. Tampoco dijo, busquen leyes civiles para obligar a la gente a obedecer. No dijo nada de eso. La misión de la iglesia es llamar, enseñar, persuadir, amonestar, discipular y preparar un pueblo para la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo escribió, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Eso está en 2 Corintios capítulo 10. Esto significa que la iglesia no debe depender de armas políticas para cumplir una obra espiritual. Cuando la iglesia pierde poder espiritual, suele buscar poder político. Cuando pierde influencia por la verdad, procura influencia por la ley. Cuando no puede convencer por la palabra, entonces intenta presionar por medio del Estado. Eso fue lo que ha pasado en la Edad Media. Ahí tenemos la Edad Media. 1260 años de supremacía de la Iglesia Católica, de los papas, obispos de Roma, hasta para ellos ir en contra de lo que fue el protestantismo. Se dieron a la tarea de llevar a cabo la Inquisición. Tenían el poder civil ahí a la mano para que la gente se sometiera a sus dictados, aunque fueran en contra de lo que dice la Escritura. La unión de la iglesia con el Estado no fortalece la fe verdadera, más bien la corrompe. Lo que hoy pretende hacer el gobierno de los Estados Unidos de América a través de su gobierno, que ya tiene tiempo en eso, y bueno, es exactamente eso. Una religión sostenida por leyes humanas puede llenar templos, controlar multitudes y recibir reconocimiento oficial, pero no puede producir conversión genuina. La fe verdadera nace de la convicción, no de la coerción. La separación correcta entre iglesia y Estado no es ateísmo, no significa negar a Dios, no significa expulsar la fe del corazón humano. Tampoco significa que los creyentes no pueden vivir su fe públicamente. Significa es que el Estado no debe gobernar la conciencia. La conciencia pertenece a Dios. Por eso nadie debe ser obligado a adorar contra su propia voluntad, ni obedecer una práctica religiosa impuesta por la mayoría, por la tradición o por ningún decreto civil negativo. Pablo enseñó que cada creyente debe actuar con convicción delante de Dios. Él dijo en Romanos capítulo 14, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cómo es eso, pues? La adoración verdadera no puede producirse mediante presión estatal. Puede haber conformidad externa, pero no adoración genuina. El Estado puede obligar a una persona a cerrar su negocio en cierto día. Lo están haciendo en muchos países. Asistir a cierto culto o abstenerse de ciertas actividades, pero no puede convertir el corazón. Toda persecución religiosa surge cuando una autoridad humana pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios sobre la conciencia. Dios no acepta adoración forzada, señores. En la crucifixión de Cristo, los líderes religiosos, siempre los líderes, usaron el poder civil de Roma para ejecutar una condena que ellos deseaban. Allí se ve una de las escenas más terribles de la historia. La religión apóstata usando al Estado para silenciar al Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Y el patrón se repite, porque la Escritura lo dice, profecía que no se repite no es profecía. Primero, una autoridad religiosa pierde el Espíritu de Dios. Después, busca apoyo del poder civil. Luego, presenta su causa como necesaria para el bien público. Y ahí se agarran para el bien público. Finalmente, pues, persigue a quienes no se sometan. Entonces, la obediencia civil es un deber cristiano mientras no contradiga la obediencia a Dios. Pero cuando el poder humano manda lo que Dios prohíbe
o prohíbe lo que Dios manda, el cristiano debe permanecer fiel a la palabra de Dios y mandar ese gobierno para la conchinchina. No me interesa. ¿Cómo es posible? Y claro, yo me sujeto a la ley mientras que la ley no me haga que yo me desvíe de la voluntad de Dios. Cuando la ley me obliga a mí a apartarme de lo que la Biblia me dice que tengo que hacer, hasta ahí lo trajo el río conmigo, señores. Entonces, la libertad religiosa no es un privilegio religioso. Debe hacerse una distinción importante en esto. Y es defender la libertad religiosa porque eso es lo más correcto. Buscar que todos puedan adorar a Dios conforme a su conciencia, eso es lo más legítimo. Proteger a un trabajador que guarda el sábado, defender a un estudiante que necesita tolerancia religiosa o reclamar el derecho de predicar libremente son expresiones válidas de libertad religiosa. Pero otra cosa muy distinta es usar la libertad religiosa como argumento para privilegiar una religión en particular, promover una agenda doctrinal desde el gobierno o debilitar la separación entre la iglesia y el Estado. Cuidado con eso, porque ya eso está sonando en los Estados Unidos. Y sabemos que cuando Estados Unidos promulgue la ley dominical, los demás países, como siempre, irán detrás de ese ejemplo. Irán detrás de ese ejemplo, a través del nuevo orden mundial. La libertad religiosa protege la conciencia de todos. El privilegio religioso favorece a un sector. La libertad religiosa impide que el Estado imponga una fe. Sí, el privilegio religioso prepara el camino para que una fe mayoritaria use al Estado contra las minorías. Ese siempre ha sido el ejemplo. Por eso el pueblo de Dios debe defender la libertad religiosa sin caer en el error de pedir al Estado que haga cumplir la religión. La iglesia puede predicar la verdad con poder, pero no debe pedir que la verdad sea impuesta por decreto. Y les pongo un ejemplo. Hablando de lo que es la creencia cristiana. La creencia cristiana, bueno, tenemos a la madre, que es la iglesia católica, porque ella se hace llamar la madre. De hecho, la Biblia la llama la madre, ¿verdad? Si es madre porque tiene hijas, claro. ¿Cuáles son las hijas? Todas aquellas que renunciaron a Roma y ahora se llama protestantismo. Pero ese protestantismo que vino con la reforma, son dos bandos, pues. De ese protestantismo se formaron 45,000 denominaciones. ¿Usted sabe qué va a pasar cuando decretan la ley dominical? Yo le voy a explicar. Si esto es por libre conciencia, ¿verdad? El 97% de esas iglesias evangélicas, en su gran mayoría casi que total, guarda el domingo como día de reposo. Solamente una minoría, un remanente, es el que se ha mantenido firme a lo que está expresado en la Escritura. Entonces, usted sabe lo que puede significar entonces que cuando la madre, que es la que lo impuso, que es la que está buscando la ley dominical, es el papado romano. Ese es el interlocutor de toda esta situación. Y Estados Unidos, bueno, lo que le corresponde es arrastrarse a esa pretensión. Y lo van a lograr porque está escrito que lo van a hacer. Usted sabe lo que significa que esa minoría que no guarda ese domingo espurio, ¿qué va a pasar con una ley dominical? ¿Usted no cree que va a venir una persecución peor y más encarnizada de la que hubo en la Edad Media con ese remanente que no se arrastra ante decretos civiles y militares? ¿Sabe lo que eso significa? Entonces, hermano, termino diciéndole que la última batalla será sobre adoración, pero la victoria será de Cristo. El dragón, que es Satanás, podrá hablar por medio de poderes humanos. La imagen podrá recibir aliento. La marca de la bestia puede ser impuesta. La economía podrá ser usada como presión, pero el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, vencerá. Escríbalo. Y con él vencerán los llamados elegidos y fieles, los que se mantengan firmes a un escrito está. Si usted quiere seguir guardando el domingo, ese es su problema. Pero eso no lo sustenta las escrituras sagradas. Yo le emplazo a que revise la escritura y dé el paso que tenga que dar. Entonces, una vez más, me complace haber sido un canal para transmitirle este mensaje. No se le olvide conectarse a nuestra radio Perspectiva Bíblica Mundial, una señal que viene del hogar. Así que se despide de ustedes José Barito, su servidor.
Hasta la próxima transmisión. Dios les bendiga. Mostrándonos está